Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos de vuelta a otro video. En esta ocasión es un video, diríamos que especial, al menos para mí, porque llevaba planeando esto hace mucho tiempo y no había tenido como la oportunidad o las ganas, por así decirlo, de hacerlo. Y es redibujar un dibujo de cuando tenía alrededor de 4 o 5 años que encontré hace un par de años en un cuaderno muy viejo. Dije como, debería dibujar esto con mis conocimientos actuales de arte para... Porque sí, simplemente porque sí, ni siquiera lo había pensado para un video, pero ya que estamos subiendo videos, pues qué mejor, ¿no? Aprovechar la oportunidad. El dibujo en cuestión es este que están viendo aquí. Es como de una chica barra princesa en fuegos artificiales. Sé que son fuegos artificiales porque de alguna manera como que lo recuerdo. Podría parecer estrellas también, pero diré que son fuegos artificiales. Entonces, esa idea de como de los fuegos artificiales y tal, dije, tiene que ser de noche, obviamente, la ilustración. Y había pensado como... Estaba muy indecisa con el tema de la pose, porque es como que en parte sí quería hacerla full body, así como está en el dibujo, pero al mismo tiempo como que sentía que quería expresar más, y para expresar más es como mejor hacer que se nos vea un poco más el rostro. Entonces estuve haciendo varios bocetos y mientras miraba Pinterest encontré como es un collage de imágenes, es como fotos y hacen así como un collage y luego ponen como notitas o doodles encima. Y me pareció una buena idea por el tema de, ya que pues es el dibujo de cuando yo era una niña, pues qué mejor que hacerle así como pequeños doodles por ahí o tal vez hacer así como si fuese como un evento de unas vacaciones o algo por el estilo, como si fuese una foto de recuerdo de ese entonces. Entonces, como que por esa idea decidí hacer otros dos dibujitos pequeños al lado. Uno más como una foto más así para la que ya está posando y otra más casual, que es la principal, es la que están viendo así como en el centro. Y otro únicamente para el outfit, para que se vea el outfit completo, porque dibujé unas botas que encontré en Pinterest preciosas, pero no salían en el dibujo principal. Es como que no, esto no puede ser, esas botas tienen que quedar en el dibujo. Entonces, por eso hice ese pequeño doodle que estarán viendo más adelante. Pero bueno, aquí estamos en la etapa de boceto. Aquí en un principio yo quería hacer como el dibujo como lo más fiel, entre comillas, lo más que se podía al dibujo original. Entonces digamos que para la pinta, para su outfit, como que quería un vestido como lo más similar. Y por ejemplo, aprovechando como que los guantes, hice como los guantes como más actuales o más de la estética actual. Lo mismo con el pañuelo de la cabeza. Pensaba de pronto hacer esos moñitos, pero sentía que de pronto se vería como demasiado infantil. Y yo sé que el dibujo es de cuando yo tenía como 4 o 5 años, pero aún así quería como también adaptarlo a como yo haría un dibujo casual actualmente. Entonces sentía que podía salirme un poquito como a esta estética tan princesosa y agregarle un poquito más de mi estilo, de mi yo actual. Entonces por eso al final le terminé agregando algunos piercings y como una personalidad un poquito más ruda, entre comillas, a este personaje. Por ejemplo, lo de los piercings siento que le da un punto un poquito más, no sé, diferente. Y al mismo tiempo es como que es una mezcla entre eso, como una chica muy princesosa, no sé cómo describirla, y algo un poco más darks. Entonces, sí, me gustó bastante eso. Por eso al final le terminé poniendo como estas púas a las botas en el dibujo chiquito, que se ven muy cool. Me encantaría tener esas botas, soy una chiva, amé. Y bueno, ya luego para el color, yo pues en todos mis dibujos siempre hago como un mood board.
sobre todo si tengo como una idea muy clara que a lo mejor quiero hacer y necesito referencias específicas, pues siempre hago un mood board. Y en ese mood board, como dije, quería que el dibujo se viese así como en la noche. Entonces encontré esta referencia de como estos dos chicos con estas chispitas que uno prende en los 7 velitas de esas. Y me gustó mucho la iluminación. Entonces decidí usar así esos colores. Había como muchos rojos, entonces aproveché para el tema del vestido, para la iluminación del vestido así. Entonces digamos que en esta primera etapa ya estaba como aplicando las sombras y las luces duras, como para hacer una idea de dónde iría la iluminación, cómo iría el tema de las sombras, qué colores podría usar más o menos. Y pues como dije en el video anterior, pues también estaba usando la técnica esta de la capa en negro para el tema de tonos, que es muy útil, la recomiendo mucho. Y así, entonces ya después que tuve como todas las sombras y las luces así, bases, lo que necesitaba, que ya yo dije, listo, aquí arranco a hacer el render. Entonces ya empecé a suavizar todo. Últimamente hago todo el coloreado, todo el render en una sola capa. Así que aquí ven que estoy pintando literalmente todo, la ropa, el vestido, el cabello, la piel, todo en una sola capa. No era algo que yo solía hacer antes. Antes solía ir capa por capa, o sea, tipo la piel en una capa, el cabello en otra capa, la ropa en otra capa. Y si la ropa era muy compleja, tenía muchos detalles, pues iba en capas diferentes. Y pues empecé a agarrar cariño a usar solo una capa para el render. Bastante entretenido, la verdad. Y te ahorras mucho trabajo organizando capas y todo ese cuento. Entonces, me ha servido bastante. En esta ocasión usé el proceso que uso como tal generalmente para mis ilustraciones. En los pasados videos estuve como bastante experimentando. Entonces en este sí quise como mantenerme en mi zona de confort por el tema de que quería como diferenciar pues el proceso que tengo ahora a tal vez ese entonces. Obviamente pues era una niña, pero ahora sí quería como ser lo más fiel a mi zona de confort para que sea como lo más real a lo que yo era, lo que hacía antes cuando era niña. No sé si me hago entender. Entonces por eso en esta ocasión sí hice un line art, que no lo grabé todo el proceso porque pues hacer el line art pues obviamente lleva tiempo, pero es un proceso que me gusta mucho. Amo el line art. eh, Soy team line art. Yo sé que hay gente que no le gusta el line art, pero a mí me encanta el line art. Y siento que es el proceso que más disfruto. Yo sé que a veces es estudioso por el tema de que el trazo a lo mejor no te sale bien a la primera, pero yo lo amo completamente. Y, y pues el render también es algo que digamos que últimamente se ha visto bastante influenciado por Arcane, probablemente. Es mi serie de animación favorita al momento. Y pues me gusta mucho como estos manchones así de pintura que ponen los modelos en el estilo como tal. Y como que este coloreado Arcane como que lo iba implementando un poquito. También un poco por la estética del arte de Valorant. Pues también es de Riot, pero si juegan Valorant o han visto algo del juego, pues he de decir que las pantallas de carga son arte. Vivazuki es como el lead artist de Valorant y me encanta muchísimo su estilo y como que he intentado replicarlo, muchas veces sin éxito, otras veces he parecido más, pero sí, es como que todas estas cosas, todas las series que he visto, artistas que sigo y así eh, como que influencian mucho mi arte o mi estilo de dibujo. En este caso, estilo de render, de coloreado. Pero sí, es algo que me parece muy chévere y pues obviamente eso también termina reflejando el paso del tiempo, nuestras referencias, nuestros artistas favoritos y así terminan haciendo parte de nosotros a medida que crecemos en el arte y así. Y pues nada, siento que estoy bastante contenta con mi proceso actual de arte.
Hay veces en las que me gustaría ir un poco más a lo cartoon, a un estilo similar al que tenía en 2019. Tengo un sketchbook de 2019 que amo con toda mi vida. Es probablemente mi sketchbook favorito de todos los que tengo, porque tengo muchos. Si hiciese un video de mostrando todos mis sketchbook, mínimo dura 1 hora, mínimo, porque son más de 10 libros aproximadamente de sketchbooks de 2017 adelante o más, menos, no sé. Tengo muchos dibujos, muchísimos dibujos, pero tal vez ese de 2019 aguantaría para un video, pero solo dejamos para después. Y bueno, para el render en general, al que le presté más atención fue el principal, obviamente, la ilustración principal, la que está en el centro. A esa fue la que quería que se notara más, como los detalles, que quedara muy bonito todo, que la piel se viese espectacular y así. Sin embargo, cuando empecé a renderizar los otros dibujos, en parte fue por pereza y en parte por una idea estética que terminó surgiendo de la pereza, cof cof. Y fue básicamente, quería hacer como que los otros dos dibujos pues se viesen así con esa collab, como con ese bordecito en blanco rodeándolo. Entonces para estos dibujos usé un coloreado similar, pero mucho más garabateado, por así decirlo. Usé un solo pincel y hacía manchones y manchones, y no como que no pulí nada así como tal, porque sentía que no merecía tanto tiempo, y aparte sentía que iba a quedar chévere darle un poquito como de esa sensación así de que estaba coloreado por un niño, ¿no? Que es como lo que va un poco de la estética. Yo sé que dije que quería hacerlo como lo más profesional, pero ya me basta con un dibujo, o sea, yo no puedo renderizar tan rápido, sí. Aparte de con esta tableta, con esta Wacom que está chiquitita y me incomoda mucho, entonces me termina doliendo mucho la mano. Entonces como que fui a lo maldita sea, por así decirlo, y dejándome llevar, y vean, me gustó bastante cómo quedó. También habrán notado que puse así como una flor. Esa flor está en el dibujo principal y en un momento había pensado en ponerla en las manos a la chica, pero entonces pensé luego usarla como un sticker, así como si estuviese puesto, que a mí, o sea, yo diría que es un tulipán. Tiene el dibujo original, pareciera que es un tulipán, no sé, yo considero que es un tulipán, entonces hice como un sticker así de un tulipán entre comillas, que creo que quedó bastante bonito. Y también quería agregar un corazón. Voy a dejar una foto por aquí si lo consigo, que yo recuerdo que dibujaba mucho. Es un corazón así como con alas, terriblemente desfigurado, pero es un corazón con alas. Y me da mucha risa barra curiosidad, porque yo tengo algo con el tema de las alas, y es que me encanta dibujar alas, me encanta dibujar las plumas, todo eso. Y eso tiene que ver en parte también con que ahora mi avatar sea mitad ave, mitad cuervo, literal. Entonces, no sé, me da risa ver que desde hace mucho tengo como esta afinidad por las alas, por así decirlo. Entonces, también había pensado en agregarlo como un sticker, pero al mismo tiempo sentía que iba a quedar muy sobrecargado. Y por más de que fuese un collage, pues no quería que se quitara demasiada atención a la chica, a la del centro. Entonces al final no lo puse. Aquí en esta parte también agregué como unos brillos extra. La ventaja de estar trabajando con colores un poco más oscuros es que puedes iluminar más de lo que en teoría está iluminado el render. Entonces fue bastante chévere poner como ese efecto de brillo que le pongo a todos mis dibujos. De alguna manera tengo que meter alguna iluminación directa así, bien brillante, bien destacada, no sé. Me gusta mucho. Entonces como que le agregué también para resaltarla un poquito más. Casi no se la agregué a los dibujos pequeños,
lo hice más como un doodles en caso de ellos, no para la chica principal sí me encargué de que la iluminación se viese así bien bonita, pero sí. Aquí me ven haciendo el render de la selfie, como ven es todo brochetazos que de lejos se puede ver bien, o sea como que pareciera que está bien renderizado, pero la verdad es que no. No tardé, yo creo que ni media hora en eso. Nada, ni media hora, pero unos 20 minutos tal vez con ese render. Muy, muy sencillito. En cambio, con el otro dibujo tardé toda una tarde. Toda una tarde haciendo ese render. Pero sí, realmente creo que esto de haberlo hecho sin querer, así como con esos manchones, le da una textura muy chévere. Y también me ayuda como a no preocuparme tanto porque quede tan perfecto. Nuevamente, este estilo así brocheteado me encanta. Y bueno, más allá de todo esto, agregué los brillitos del fondo, como de los fuegos artificiales. Realmente siento que pude haber hecho algo como más, no sé, que se viese mucho mejor, pero tampoco quería como que, o sea, por ejemplo, pude haberlos difuminado, que quedaran de fondo, y agregar así como tal vez una medio niebla, cosas así, pero tampoco quería irme tan allá, quería hacer algo como más, no sé, un poco más sencillo. Con la idea hasta del collage, pues tampoco quería que se perdiera mucho como los elementos importantes del dibujo, los fuegos artificiales, en este caso el tulipán, ese cielo así oscuro y la iluminación, pues quería que fuese lo principal, pero igualmente, ¿sabes? Son elementos que están ahí, pero tampoco perfeccioné demasiado. Y bueno, puse también así como si esto fuese como un festival de verano o algo así, y algunos doodles así, un poco de texto, lo puse en inglés, no sé, ¿por qué no? Y al último agregué un árbol, porque había un árbol de fondo también. Y ya, eso fue todo. Lo dejé así tal cual. Y pues nada, esto fue el video de hoy. Un poquito más corto de lo normal, de lo que suelo traer, pero estoy feliz de que haya sido corto. Este dibujo lo estarán viendo en mi Instagram, en Twitter, en Cara. Estaré publicándolo apenas subo el video probablemente. Entonces los veo ahí para que les vayan a dar like. Espero que también, si les gusta este contenido, por favor, se suscriben, me le dan like al video, se agradece de corazón. Y nada, nos vemos la otra semana, probablemente. Esperemos que sí, para seguir con esta buena racha de videos. Y ya está. Un beso a todos ustedes. Chaito.